de la primera carta del apóstol San Pablo. ¿Por qué tan rápido? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Qué gusto en este domingo reunirnos alrededor de la mesa del Señor. Cristo Jesús nos ha convocado para que con Él y con la fuerza del Espíritu Santo le demos al Padre la alabanza perfecta. Vamos a ofrecer nuestra Eucaristía por nuestros hermanos migrantes, por todo el personal de salud, por las personas que están conectadas a nosotros y que a lo largo de la celebración van presentando sus intenciones. Especialmente vamos a orar por nuestros enfermitos, nuestros hermanos sacerdotes enfermos, el cardenal Norberto Rivera Carrera, Manuel Fernando Contreras Partida, José Alberto y Ceci de Tecuatlazupe, Hugo Álvaro Gutiérrez Cabrera, Padre Francisco Davud Amado, Cecilia y Rocío Sánchez y Beto, Diego Calderón, Anita Ponce Segura, Manola Alonso Rodríguez, Mario Becerra, Susana Gabriela Alatorre Alarcón, Berta Guerrero Vega, Vicente Alba Díaz, Hilda Rosa Guerrero, Noé Alba Rosas, Eli Bárcenas de Cadena y su familia, Lucero Monroy, Julianita y Carola, Fina Martínez de Rosillo, Luis Ángel Esqueda Contreras y su hijo, Hugo Álvaro González, María Luisa y Eduardo González Aguilar. Damos gracias al Señor por la vida de Vicky Ramírez. Felicidades. Por las familias Ciseño, Carmelita y Fausto, Monroy Ponce, Ramírez Gutiérrez, Cadena Bárcenas, Cadena Barrera, Guillén 5, Rosillo Martínez, Castañeda Olascuaga, Gómez Gil Guzmán, Castañeda Cepeda y Rosario Mondragón. Pidamos por el eterno descanso de nuestros difuntos. Continuamos con las novenas de nuestros hermanos María Teresa Rosas, primer día, Juan Carlos García Luna, segundo día, María Concepción Castañeda Cepeda, tercer día,
José Juan Rueda Reyes, tercer día. Omar Gutiérrez Pérez, quinto día. Elenita Contreras Guerrero, octavo día. Ricardo Galindo, octavo día. Jorge Ochoa, noveno día. Edmundo Ochoa Trejo, 9 días. Rosa Espinosa, María Guadalupe Miranda, Felipe Butrón, Refugio Bustamante Aguilar, 34 años. Carmen Hinojosa Nava, Pedro Ábalos Sollano, Jorge Francisco García Moreno, José Manuel Ortiz Becerril, Francisco García Montero, Elba Rodríguez Ibarra, Adrián Rodrigo Santoyo, Marta Huerta Gutiérrez, David Pardo, Milita y Ricardo Ciseño, Alejo Cadena, Felipe y Marcelina. Vamos ahora a pedir perdón sinceramente de nuestros pecados. Los invito a que miremos al interior del corazón y humildes reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras caídas. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has participado de tu misión profética y nos envías con la fuerza del Espíritu Santo a anunciar el Evangelio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor rico en piedad y misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos la gloria de Dios, glorifiquemos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Tengan la bondad de sentarse. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que mandé yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de los otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Purifica mi corazón, mi labio, Señor, para que viene con el pero. Aleluya, Aleluya, aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar:
¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate, sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Siéntense, mis amados hermanos, y los invito a que meditemos la palabra de Dios que hemos proclamado este domingo. Recordemos cómo el pasado domingo consideramos la gratificante tarea, lo gratificante que es ser apóstol de Cristo, que es ser enviado por Cristo, la alegría que nos da a ser felices a los demás, anunciándoles el Evangelio, llevándoles la buena noticia del Evangelio. Y hoy, hermanos, hemos escuchado un nuevo episodio de la vida de Jesús. Jesús está enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y miren la impresión que saca la gente de él. Es que no lo hace como los escribas. Él lo hace realmente con autoridad. Y es verdad, mis hermanos, es muy distinto, muy diverso estar repitiendo mecánicamente frases, expresiones de otro, que decir las cosas que salen del corazón, las cosas que salen del interior de uno mismo, cosas que uno las va sintiendo, cosas que uno va comunicándolas, diríamos, con toda la fuerza de la convicción, sobre todo con toda la fuerza de la vivencia. Jesús va a ser un maestro de vida. Por eso el cristianismo no es una doctrina, no es una teoría, no son conceptos, ideas. No, hermanos, no son dogmas, ¿no? Necesitamos los dogmas para sintetizar la fe. Pero el cristianismo ante todo es vida, un estilo de vida, un modo de ser. Miren cómo, mis amados hermanos, Jesús, cuando habla de las cosas del cielo, habla por experiencia propia. Cuando habla de las cosas de Dios, ¿qué hace? Sino proyectar aquello que ya le comunicó ante su Padre, que aquello que es fruto de la vida de oración. Recuerden cómo Jesús se pasaba largas horas platicando con su Padre. Y él dice, yo vengo a enseñarles lo que aprendí en la casa de mi Padre. Yo vengo a decirles lo que me ha dicho el Padre, que yo les diga y que yo les comunique. Estas palabras, por tanto, no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Y miren, por todo esto, lo que decía, lo decía con mucha autoridad. Con mucha autoridad. Otra diferencia con la enseñanza que daba Jesús con los maestros y los rabinos de su época era su lenguaje llano, su lenguaje sencillo. Toda su enseñanza a través de comparaciones, a través de parábolas que las podían entender perfectamente bien las gentes. Jesús utilizaba toda la experiencia de vida. Cuando le decía al cristiano que tenemos que ser como un poco de levadura en la masa, Jesús estaba hablando
recordando a su propia madre, la Virgen María, cuando hacía el pan en la casa, que metía un poquito de levadura en la masa y la masa fermentada crecía, crecía, crecía. Así es la vida del cristiano. El cristiano es como una luz que se pone en alto. Jesús recordaba y hacía presente la oración del Shabbat o la oración vespertina, cuando se encendían los candelabros, el meroná, el candelabro de los 7 brazos. Cuando Jesús decía el reino de los cielos es como una semilla que crece, porque él fue campesino también. Acuérdense, no solo fue carpintero, no solo fue campesino, fue un multiusos, digamos ahora, en el lenguaje, en la jerga de nuestra gente, ¿verdad? Hacía de todo y era llamado a todo, desde arreglar el techo de una casa, desde ir a sembrar, de ir a cosechar, de hacer una mesa, una silla, qué sé yo. Amados hermanos, Jesús usaba todos estos elementos de la vida de todos los días para anunciar su mensaje, para anunciar su palabra. Miren, usaba siempre expresiones tomadas de la vida de cada día. Y por transparencia, pues se podía llegar fácilmente a las ideas que él quería comunicar. Y no solo eso, la memorización les quedaba bien grabadita. Me decía el otro día una señora en un mensaje: ay, monseñor, cuando usted empieza a hablar con dichos, ¿cómo me recuerda a mi madre y a mi abuela? Siempre nos decían todos esos dichos, ¿verdad? Siempre a través de esas expresiones populares entendíamos muchas cosas. Cuando nos achicalábamos y todo, ya para salir, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O a mi hermano, que era medio lento, el que nace para tamal, o como dice, el que nace para macetas, no pasa el corredor. Y así una serie de expresiones y de dichos que mi mamá, y ya usted de repente sale ahí con sus dichos, caray. Ay, pues así entendemos mejor. Hermanos, esta fue la pedagogía que usó nuestro Señor Jesucristo cuando empezamos a hablar, ¿verdad?, de la exégesis, de la parucía, de la escatología y de cosas así con palabras. Ay, pues, ¿qué están diciendo? Que la epíclesis, la doxología, claro, es un lenguaje litúrgico, es un lenguaje teológico, pero Jesús usaba el lenguaje de la calle, el lenguaje que podían entender todas. No así los rabinos. Los rabinos en la sinagoga, en el día de Shabbat, empezaban con expresiones que habían escuchado de sus maestros, las mejores expresiones. Repetían las frases de sus maestros y de ahí no sabían. Por eso el endemoniado que estaba ahí, que escuchaba a los rabinos, ni se inmutaba, como si nada. Pero cuando Jesús empezó a predicar y a hablarles, se le revolvió todo aquel canijo endemoniado. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? ¿Por qué te metes con...? Cállate, le dijo Jesús, cállate, no me distraigas, cállate, sal de él. Dos ganas, mira, este sí tiene autoridad, este sí enseña con poder, este es diferente a nuestros rabinos, hermanos. Fíjense qué interesante. San Marcos aquí en este evangelio, mis amados hermanos, miren, nos sitúa pues en el principio. Estamos en el principio de la vida pública de Jesús, y él realiza su primer signo como Mesías, como Salvador, como liberador total del hombre. Por lo que parece que al menos para él, pues tiene un valor programático para Marcos, así lo presenta, o para Jesús mismo. ¿A qué viene? Viene a liberar al hombre. Viene a liberar al hombre. Y como si a través de él, miren, Marcos quisiera comenzar a mostrarnos de un modo más detallado realmente
¿quién es Jesús? ¿Quién es y cómo debe ser un discípulo de Jesús? Esto es lo interesante, porque Marcos nos lleva a las dos cosas, a contemplar quién es Jesús y cómo debe ser el discípulo de Jesús, cómo debemos ser nosotros. No olvidemos que esta lectura está, diríamos, iluminada por el primer texto del Deuteronomio, donde Yahvé Dios dice: te voy a hacer profeta. Tú vas a hablar en mi nombre. Miren, la misión profética juega un papel muy decisivo. ¿Para qué? Para mantener la relación de Dios con el hombre. ¿Y cómo le dice el Señor a Moisés? Pondré mis palabras en tu boca, Moisés. Y dirás solo lo que yo te mando. Hermanos, esto es lo que hace Jesús, que es la palabra misma de Dios Padre. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros. Como el Padre lo envió, nos envía también a nosotros a realizar esta misión profética, a ser voz de Dios, a anunciar la buena noticia del Evangelio y denunciar aquello que se oponga al Evangelio. Miren, este relato del Evangelio de Marcos es bastante polémico, ya que en él Jesús, miren, es contrapuesto, muy clarito, a los escribas, a los fariseos y desde luego a los espíritus inmundos, estas tres cositas. Marcos se empeña en dejarnos clarito, de qué manera Jesús es auténtico rabino, de que Jesús es auténtico maestro, lo contrapone a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los mejores especialistas de la ley, personas además muy queridas, muy estimadas por el pueblo. Sin embargo, miren, él nos ha dicho, Marcos, que Jesús enseña un modo distinto de ellos. ¿Cómo? Jesús enseña con autoridad. Y no solo eso, ¿qué dijo la gente? Esta es una nueva doctrina. Esto nunca lo habíamos escuchado. Esto nunca lo habíamos visto en la sinagoga. Miren, se contrapone Jesús a los fariseos. En la época de Jesús, los escribas, lo que eran mayoritariamente la dirigencia del pueblo, estos fariseos eran muy estrictos, cumplidores de la ley, muy meticulosos en el cumplimiento de la ley. Y entonces, cuando ven que Jesús quebrante el sábado curando este endemoniado, se escandalizan. Y desde luego, mis amados hermanos, se contrapone al espíritu inmundo, lo que puede parecernos lo más lógico, pero no olvidemos que es el único que proclama que Jesús, que dice, el santo de Dios. ¿Quién lo hace? El espíritu inmundo. Como dice Santiago, los demonios creen, pero tiemblan. Tiemblan. Creen más que nosotros. Ellos creen en Jesús, creen en Dios, pero no le creen a Dios, no le creen a Jesús. Por eso nosotros no debemos quedarnos nada más en creer en Dios. Yo creo no, mi hermanito, créele a Dios, créele a Jesús. No basta que digas porque a veces nuestra conducta, nuestro modo de ser es tan contrario al Evangelio que Jesús va a decir, mejor cállate, no me ayudes, compadre, no me ayudes. Por eso a veces la gente dice, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a misa? ¿Y eso que estás muy apegado al señor cura, al monseñor? Y nuestro estilo de vida no da testimonio, mis amados hermanos. Fíjense, qué clarito, este espíritu inmundo es el que proclama a Jesús, el santo de Dios. ¿Qué contemplamos aquí? Contemplamos a Jesús con una autoridad que viene de lo alto. Que viene de lo alto. Él es el único santo. Él tiene la autoridad de Dios.
Su enseñanza es nueva, mas no es mas no diríamos en un mero sentido cronológico, sino nueva en un sentido cualitativamente nueva. Caray, claro. Cuando escuchan a Jesús que Dios es nuestro papá, nuestro padre, hombre, cuando Jesús dice que Él perdona los pecados, qué blasfemo, caray. Cuando Jesús empieza a decir que el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre, todo se queda. Cuando Jesús dice que por qué tienen que ayunar los que están con el novio, cuando Él es el esposo, y cuántas cosas, hermanos, es una buena nueva, cualitativamente hablando, que nos lleva a nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, a vivir en calidad, en calidad. Por eso este es el cristianismo, insisto, un estilo de vida, un modo de ser, un modo de actuar. Quizás, mis amados hermanos, en esta aproximación al misterio de la persona de Jesús, miren, Marcos nos está diciendo también que el modo de ser discípulos de Jesús, hermanos, tiene que contraponerse a estos escribas, fariseos, a este espíritu inmundo. Miren, para ser discípulo de Jesucristo no es suficiente ser como los escribas, buenos conocedores de la palabra de Dios y de la de su Hijo Jesucristo, pero, miren, capaces de adulterarla mediante, diríamos, una casuística opresora, asfixiante, que a veces, por eso, algunos dicen que la iglesia vive solo prohibiendo, condenando, porque nosotros, sacerdotes, obispos, se basan en una casuística, en unas cosas asfixiantes, híjole, cuántas cosas podría platicar yo en esto, experiencias que he tenido, de discusión con algunos hermanos que ponen cargas, como dice Jesús, que ni ellos pueden soportar. ¿Cómo? E insisto, el evangelio es un estilo de vida, no son cargas, no son obligaciones, no son amenazas, ¿no? Por eso el discípulo no puede ser como los escribas, no puede ser como los fariseos, quienes desde su vivencia de la ley, mire, generadora de miedo y amenazante, piensan que solo su cumplimiento estricto es el que salva. Acuérdense de aquel fariseo y de aquel publicano, el fariseo que entra al templo y dice, gracias Señor, porque no soy como ese desgraciado que está ahí, mira. Oh, yo sí pago el diezmo, yo voy a misa el domingo, le doy su donativo al obispo. Y aquel pobre publicano no se atrevía ni a levantar la cabeza. Decía, perdón Señor, perdóname, he pecado contra ti. Señor, perdón. ¿Y qué dijo Jesús? Les aseguro que salió justificado el publicano, el pecador, y no el fariseo, porque estaba presumiendo. Presumía de muy bueno, presumía de muy cumplidor. Hermanos, así no es la cosa. El discípulo no basta que sea como los fariseos, ni como los espíritus inmundos, de ninguna manera. Mis amados hermanos, ¿cómo tiene que ser el discípulo? ¿Quién es verdadero discípulo de Cristo? ¿Quién es verdadero profeta? Porque Jesucristo desde el bautismo nos hizo partícipes de la misión profética que Él ha venido a realizar. Desde el bautismo. ¿Quién es, pues, verdadero discípulo? Pues, inmediatamente lo entendemos. El que vive como Jesús en una relación con Dios íntima, de hijo con el Padre, del Padre con el Hijo. Una relación con Dios, su Padre, como experiencia festiva. Aquí vemos a Jesús así, que Él ha venido precisamente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Segunda cosa, mire, Jesús ha sido capaz de superar todo miedo.
Pues no hay temor en el amor, lo va a decir San Juan. No hay temor en el amor. El discípulo no debe tener miedo, ningún miedo. Tenemos los miedos naturales por la fragilidad, debilidad que somos, ¿verdad? De barro. Pero si nuestra fuerza está en el Señor, la fuerza de Jesús estaba en el Espíritu y en el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Hermanos, nosotros como Jesús, imagínense que no hubiera hecho lo que hizo en la sinagoga, no hubiera predicado lo que predicó allí en la sinagoga. El discípulo no debe tener miedo. No hay temor cuando hay amor. Y además el Espíritu Santo nos ayuda, mis amados hermanos, a liberarnos de todo mal, de todo miedo. Y miren entonces qué hace el discípulo, va creando espacios de libertad. Se pone, diríamos, en seguimiento de aquel que nos ha liberado para ser libres. La verdad los hará libres. Vencemos cada día el mal a fuerza del bien. Este es el auténtico discípulo de Jesús. Miren, Jesús es aquel que, ungido por Dios y con su autoridad, nos libera de todo miedo, nos libera de toda opresión. El discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, miren, habrá de ser testigo creíble, profeta, hoy, en el día de hoy. Y consecuentemente el discípulo de Jesús tendrá que ser capaz, mis amados hermanos, de crear un entorno de espacios de libertad. Como Jesús, que dice los Hechos de los Apóstoles, ¿qué predicaban los apóstoles? Que Jesús pasó la vida haciendo el bien. ¿Cuál es la tarea nuestra? Pasar la vida haciendo el bien. Vean, hermanos, esto es lo que nos dice el Señor. Profetas de hoy, discípulos auténticos de Jesús, que nuestras obras, que nuestras palabras siempre estén avaladas con nuestras obras. Mis amados hermanos, si no hay una consecuencia lógica, un actuar lógico en lo que decimos ser con nuestro actuar, nuestra gente no nos va a creer. No nos va a creer. Jesús decía, lo que yo hago es obra de mi Padre. Crean en las obras que yo hago. Así verán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y nosotros lo mismo, hagamos las obras de Jesús. Pensemos como que, tratemos de pensar como Jesús, de sentir como Jesús, de actuar como Jesús, de alegrarnos como Jesús, de amar como Jesús, de sonreír como Jesús. Hermanos, así creerán que realmente Jesús está en nosotros y que Jesús nos ha enviado a anunciar la palabra de vida. Amados hermanos, pensemos pues en esto y que seamos consecuentes con nuestra fe. ¿Cuántas enseñanzas podríamos sacar aquí de la palabra de Dios que hemos escuchado hoy? Pues que el Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a la verdad completa y nos mantenga siempre en comunión y adhesión a Cristo Jesús. Lejos de nosotros ser como escribas, como fariseos y desde luego menos como los espíritus inmundos. No, de ninguna manera. Busquemos cada día la relación y la comunión con el Señor. Que seamos capaces de superar cualquier miedo, cualquier angustia, porque el Señor está con nosotros. Y animar. ¿Cuántos hermanos nuestros viven hoy atemorizados, aterrados por la pandemia? ¿Por qué no vas y lo animas? Le das una palabra de aliento, oras con él, platica con él, sácalo de su miedo, de su angustia, ayúdale a ponerlo en las manos de Dios. Esto es ejercer la misión profética. Esta es la misión a la que nos envía hoy Jesucristo nuestro Señor. Que pasemos como Jesús, haciendo siempre el bien a nuestros hermanos. Amén. Estoy
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta, el domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en esperanza de la resurrección y confiando en tu misericordia. Especialmente acuérdate de María Concepción Castañeda, de Lenita Contreras Guerrero, María Teresa Rosas, Juan Carlos García Luna, José Juan Rueda Reyes, Omar Gutiérrez Pérez, Ricardo Galindo, Jorge Ochoa, Edmundo Ochoa Trejo, Rosa Espinosa, María Guadalupe Miranda, Felipe Butrón, Refugio Bustamante Aguilar, Carmen Hinojosa Nava, Pedro Ábalos Sollano, Jorge Francisco García Montero, José Manuel Ortiz Becerril, Francisco García Montero, Elba Rodríguez Ibarra, Adrián Rodríguez Santoyo, Marta Huerta Gutiérrez, David Pardo, Milita y Ricardo Ciseño, Alejo Cadena, Felipe y Marcelina. Apiádate de los que hoy vas a llamar a tu reino. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos migrantes, del personal de salud, de todas las personas que están conectadas en esta celebración y que están presentando sus intenciones. Escúchalas, Señor, atiéndelas. Por nuestros enfermos, sacerdotes, por el cardenal Norberto Rivera, por Manuel Fernando Contreras Partida, José Alberto Isesi, Hugo Álvaro Gutiérrez Cabrera, el padre Francisco Amado, Cecilia y Rocío Sánchez y Beto, Diego Calderón, Anita Ponce Segura, Manola Alonso Rodríguez, Mario Becerra, Susana Gabriela Alatorre Alarcón, Berta Guerrero Vega, Vicente Alba Díaz, Hilda Rosas Guerrero, Noé Alba Rosas, Eli Bárcenas de Cadena y su familia, Lucero Monroy, Juanita y Carola, Fina Martínez Rosillo, Luis Ángel Esqueda Contreras y su hijo, Hugo Álvaro González, María Luisa y Eduardo González Aguilar. Recibe la acción de gracias de Vicky Ramírez por la vida que le has concedido. Acuérdate de nuestras familias, de la familia Ciseño, Monroy Ponce, Ramírez Gutiérrez, Cadena Bárcenas, Cadena Barrera, Guillén Cinco, Rosillo Martínez, Castañeda Lascuaga, Gómez Gil Guzmán, Castañeda Cepeda, Rosario Mondragón. Apiádate de todos y de cada uno de nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría, llenos de gozo, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Con fe y esperanza haremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, la palabra viva del Padre. Este es Jesús que hablaba con autoridad, que habla con autoridad y actúa con poder. Este es Jesús que nos envía a nosotros también, para que como Él hablemos con autoridad, si como Él vivimos en comunión íntima con el Padre y amando a nuestros hermanos, que nuestras obras proyecten lo que decimos ser. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mi vida, Señor, entre tus manos, pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Gracias, Señor. Entre tus manos, Señor, pongo todo mi ser, toda mi vida. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias.
porque así como el Padre te envió, tú me envías a mí para ser tu discípulo, tu profeta, tu apóstol, tu misionero en las realidades en que me encuentro y me envías. Nosotros decimos de una manera muy sencilla: florece donde estás, florece donde estás. Hay que florecer, hay que dar frutos, llevar una vida fértil. El Señor nos lleva a una vida abundante y generosa. Danos sabiduría, Señor. Creemos que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, con tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad. Ya que no podemos recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a nuestro corazón. Ven, Señor, y no tardes más. Te amamos, te necesitamos. Señora Madre nuestra, tú la fiel discípula y misionera, contágianos de tu disponibilidad, de tu sencillez, de tu alegría en el anuncio gozoso del Evangelio, en el cumplimiento de nuestra misión profética. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mis hermanos, el próximo martes 2 de febrero haré la bendición de sus imágenes del niño Jesús. Ese día decimos, lo levantamos, lo vestimos y hacemos fiesta. La tamaliza, al que le haya tocado el niño en la rosca, no se haga rosca, que disfrutemos los tamales, el champurrao, el atole, el chocolate, en la convivencia familiar, contentos y felices. Este es el sentido de la presencia de Dios en medio de nosotros: convivencia, alegría, paz, participación, pero cuidándonos y cuidando a los demás. No son días de aglomeración de gente, de gran fiesta. No, ahí en casita, con los poquitos que somos, ahí disfrutemos nuestros tamalitos. Haré pues la bendición del niño Dios y de sus candelas, de sus velas, este día de la Candelaria. Vayamos en paz, demos gracias a Dios, y de la misa nos vamos a la mesa. Disfrutemos este domingo con la familia. Buenas tardes a todos. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió, el don de su palabra que alimenta nuestra alma, nos guía y nos instruye, fortalece nuestra fe. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió, su cuerpo y su sangre que nos dan la vida eterna, nos unen como hermanos en la fe y en el amor. Vayamos a compartir lo que hoy hemos recibido, los dones y bendiciones que el Señor nos concedió. Cristo nos envía a compartir lo que nos da, a dar buen testimonio de
bendiciones.